No vas a interrumpir la salida de alguna porque se puede grabar. ¿Alguien tiene activado el micrófono? ¿Pueden ver eso, por favor, para que no los tengan activados? ¿Alguien que se recuerde qué vimos del concepto de derecho internacional privado? Sí, Flor. Buenas tardes, licenciado. Sí, es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas entre personas privadas cuando existe un elemento extranjero. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, fíjese que yo más o menos lo estoy entendiendo así, que van a ser todas aquellas normas que nos van a estar rigiendo. Por ejemplo, si nos encontramos en un país, nos tenemos que regir a las normas y obligaciones que se tienen en dicho entorno. Ok, ajá. ¿Alguien más? Obed, participen. Va, si no, alguien que me conteste cuál es la naturaleza jurídica del derecho internacional privado. Mixto. Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué entienden como derecho puente? ¿Qué se entendió? Fíjate que yo lo entendí como que era un mediador. En determinado momento siempre va a estar el que como que buscando la mejor solución para los conflictos. Un intermediario, podría decir. Sí, pero entre las normas. Ahorita les voy a explicar bien. Entonces, quiero hacer este repaso porque es importante. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Buenas. Yo lo entendí como que fuera un enlace entre un estado y otro, u otros. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues entonces, ¿qué es el derecho internacional privado? Pues es el derecho internacional privado, es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas privadas en las que interviene un elemento extranjero. Es decir, cuando una situación jurídica conecta con más ordenamientos jurídicos nacionales. ¿Ya? Entonces, la naturaleza jurídica del derecho internacional privado, como lo dijo la compañera, es de naturaleza mixta. Esto significa que aunque regula relaciones privadas, lo hace a través de normas dictadas por el Estado o por tratados internacionales ratificados, lo que la convierte en una fuente pública. Y es por eso que se dice que el derecho internacional privado es un derecho puente, porque conecta lo privado con lo público, lo nacional con lo internacional y distintos sistemas jurídicos entre sí. Además, es una rama autónoma de derecho, porque tiene un objetivo de estudio propio y principios técnicos particulares, como los puntos de conexión y los siguientes componentes fundamentales: jurisdicción internacional, determinación de la ley aplicable, reconocimiento y ejecución de sentencias de extranjero. Entonces, por eso decimos que el derecho internacional privado es un puente entre sistemas legales que busca garantizar justicia, seguridad y respeta a los derechos fundamentales en contextos transfronterizos. El derecho internacional privado es el puente que une derechos privados en un mundo de soberanías públicas. ¿Ya? Entonces, les voy a dar un ejemplo, como lo vimos en la clase pasada. Pensemos en un matrimonio entre un guatemalteco y una ciudadana francesa celebrada en España. Estamos aquí hablando que hay un guatemalteco, alguien de nacionalidad de Francia, y ¿Alguien tiene activado el micrófono? Y celebrado el matrimonio en España. Entonces, aquí surge la pregunta: ¿qué ley regula su régimen matrimonial? ¿Qué juez es el competente si ocurre un divorcio? Este tipo de situación, donde convergen nacionalidades distintas, legislaciones distintas y varios territorios,
requiere que el derecho internacional el privado actúe como puente entre países, sistemas jurídicos y personas y culturas, así que se garantice una sola justicia internacional. Yo no sé si entendimos entonces sí qué es el derecho internacional, su naturaleza y qué es el derecho puente. No sé si hay alguna pregunta de este tema. Alejandra. Sí, licenciado, disculpe, ¿podría repetirme la primera que recuerdan sobre el concepto de derecho internacional privado? Sí, claro. Mire, yo les subí una presentación, igual, otra vez a los que no estuvieron en la clase pasada, no sé, después de las presentaciones de hoy, terminando esta presentación, yo el día de hoy les voy a subir un material, que ese material es para que ustedes tengan como un resumen de lo que estamos viendo en clase. Las presentaciones solo dicen los temas, pero este material que yo les voy a subir ya van a estar ahí, van a ver definiciones y explicaciones y ejemplos también. Este material lo estoy haciendo para que no leamos un libro y no decirles, obligarlos a que compremos un libro o saquemos copias de un libro, que yo me voy a basar el material que les voy a dar de este libro y de las leyes que vamos a ver en el curso. Entonces, ahorita te doy la palabra, Obed. Solo voy a decime. Si usted le contesta a la compañera, después le hago yo la consulta que tendría. Va. Entonces, el derecho internacional privado es el derecho, es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas privadas en las que interviene un elemento extranjero, es decir, cuando una situación jurídica conoce más de un ordenamiento jurídico nacional. Ese es el concepto. Entonces, Obed, no sé cuál es tu pregunta. Más que todo para ver si quedé en lo claro. Pongamos el ejemplo de que una persona se casó con una señorita mexicana, bueno, si viven en Ajá. México y deciden separarse. Entonces, el proceso de separación se llevaría a cabo en México y se regiría bajo las normativas directamente de la legislación mexicana. Pero el puente vendría y hasta cierto punto él tendría que cumplir con los requerimientos que de Guatemala se den. O sea, tendría que mandar documentos o no sé cómo funcionaría ahí. Va. Mire, lo práctico ya lo vamos a ver en su momento porque tenemos que conocer la ley y cómo vamos a aplicar y reconocer qué ley es la aplicable en estos casos. Pero lo que sí quiero que tengamos ahorita claro en este momento de la clase es que el derecho internacional privado tiene que tener ese elemento extranjero. O sea, es decir, elemento, no estamos hablando solo de contratos, divorcio, con una persona. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo, Josué Batún, presté un dinero a una persona, presté cierta cantidad de dinero, pero esta persona no vive en Guatemala, vive en México. Entonces, llegan a mi oficina a decirme, mire, licenciado, ¿qué puedo hacer yo para cobrar este dinero a esta persona que yo le presté? Entonces, ese caso es del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque hay un elemento extranjero, es decir, estamos hablando de la persona que está viviendo en México. Pero hay cuestiones que se pueden hacer aquí legalmente desde nosotros, desde aquí, para cobrar un dinero a alguien que está en México. Claro que hay, en su momento lo vamos a analizar, pero lo que yo quiero es que entendamos que la naturaleza en sí del derecho internacional privado es ese elemento extranjero y que vamos a utilizar las leyes de distintos países, no solo la de Guatemala o solo la de México, o también vamos a ver cuál es la que aplica para un divorcio, para un contrato, para validar un divorcio extranjero aquí en Guatemala. Todo eso es la naturaleza del derecho internacional privado. No sé si quede claro eso.
Sí, Lick, muchas gracias. Entonces, bueno, entonces, eh, ahorita vamos a ver qué son las fuentes del derecho internacional privado. Entonces, en el derecho internacional privado, como en cualquier rama del derecho, las fuentes son los orígenes de las normas, es decir, los mecanismos por los cuales nacen las reglas jurídicas que regulan las relaciones privadas con elementos extranjeros. Entonces, aquí en las fuentes del derecho internacional están clasificadas por tres fuentes, que aquí las miramos, que son fuentes reales o primarias, fuentes formales o secundarias o fuentes formales indirectas. Entonces, estas cada una, pues, las vamos a estudiar ahorita. Entonces, las fuentes reales o primarias no son no son normas en sí, pero explican por qué surgen esta rama del derecho. Las fuentes reales dicen por qué surge el derecho internacional. No es ley, sino explican la necesidad de esta rama del derecho. Mientras las fuentes formales, que sí son normas jurídicas con fuerza obligatoria. Entonces, y las fuentes formales indirectas, que si bien no tienen fuerza de ley, sí orientan a los jueces y doctrinales en la implementación del derecho internacional privado. Comprender esta clasificación es clave para poder entender el derecho internacional privado. Entonces, vamos a ir una por una, explicando una por una. Si tienen alguna duda, por favor, me pueden interrumpir. No miro a veces la pantalla porque no estoy presentando, pero me dicen, licenciado, tengo una consulta y lo analizamos. Entonces, las fuentes reales o primarias, muy bien. Bueno, entonces vamos a explicar las fuentes reales. Vamos a continuar con el tema de las fuentes de derecho internacional, especialmente con las llamadas fuentes reales y primarias. Quiero que pongan atención en estos conceptos porque es importante. Las fuentes reales o primarias no son normas jurídicas, sino que son los hechos sociales, económicos, políticos y culturales que justifican la existencia del derecho internacional privado. Estas fuentes no tienen fuerza obligatoria, es decir, no crean reglas directamente aplicables, pero no se explican por qué esta rama del derecho se ha vuelto tan importante en el mundo actual, que es profundamente interconectada con todos los derechos y leyes de todos los países. Entonces, ¿por qué el mundo ha cambiado profundamente? ¿Por qué ustedes piensan que existe esta fuente en el derecho internacional? Tal vez porque siempre ha habido migración, licenciado, Sí, y negocios internacionales como el comercio. Así es. Entonces, ¿alguien más? Sería porque siempre hay, todas las sociedades son dinámicas, licenciado, y siempre hay cambios, tanto económicos como sociales, que en un momento dado justifican la aplicación de ciertas normas. Ok. Gracias, Ariel. ¿Alguien más que... Bueno, entonces, la importancia de esta fuente, de esta fuente del derecho, esta parte, es porque el mundo ha cambiado profundamente. Pues hoy todas las personas, como dijeron los compañeros, migran, se casan con personas extranjeras, compran en línea desde otros países
intervienen en el extranjero y se comunican sin frontera. Hoy hay un mundo global, todo es internacional hoy en día. Entonces, esa es la importancia de esta fuente, porque, como ya habíamos dicho, estas no son normas jurídicas, sino que son los hechos sociales, económicos y políticos y culturales que justifican la existencia del derecho internacional privado. Entonces, entendamos que las fuentes reales es eso, ¿ya? Es la justificación de la existencia del derecho internacional privado. Entonces, es importante tener claro de esta fuente. Entonces, vamos ahorita, aquí están, estas fuentes tienen dos factores, que son los factores generales y los factores específicos. Entonces, se dividen en estas categorías. Entonces, los factores generales son los grandes procesos sociales que afectan a todo el mundo. Por ejemplo, el comercio internacional, la globalización económica, el intercambio cultural y educativo, la existencia de empresas multinacionales o el turismo médico o jurídico internacional. Les doy un ejemplo para que quedemos más claros de los factores generales. Entonces, un guatemalteco, una persona que vive en Guatemala, compra un software en línea de una empresa que está en la India. Entonces, ¿qué ley regula su contrato? ¿La ley guatemalteca o la ley de India? Entonces, eso es lo que mira el derecho internacional. Y entonces, por eso es importante saber que esta es la importancia de esta fuente, que es son las fuentes reales y primarias del derecho internacional. Asimismo, vamos a ver los factores específicos. Entonces, ahora bien, esto se relaciona directamente con la naturaleza del ser humano, que es la social, la libre y la del ser humano en sí, que es cuando uno migra, que uno ama y se casa, el trabajo internacional y la inversión internacional. Entonces, además, vivimos en un planeta con diversas leyes, culturas y sistemas jurídicos, lo que exige mecanismos para que los estados puedan convivir jurídicamente. Entonces, vamos a ver, les voy a dar otro ejemplo. Hoy les voy a dar un ejemplo de los factores específicos. Un guatemalteco se casa con una canadiense en México. Luego la pareja vive en Estados Unidos, pero años después se divorcian en Canadá. ¿Qué ley regula el divorcio? ¿Y qué ley regula la custodia de los hijos? Aquí intervienen 4 países distintos con sistemas jurídicos diferentes. Y el derecho internacional privado puede ofrecer una respuesta justa, coherente y respetuosa de los derechos fundamentales para resolver este conflicto familiar. Entonces, quiero citar al jurista argentino Antonio Bogiano, quien explica esto con mucha claridad. El derecho internacional privado es parte del derecho de las relaciones entre los ordenamientos jurídicos, que tiene por fin armonizar los ordenamientos para lograr una justa solicitud uniforme de los casos que trascienden un ordenamiento y se conectan con varios. En pocas palabras, como ya lo había dicho, el derecho, las fuentes reales, es la justificación de la existencia del derecho internacional privado. Aquí estamos diciendo, ¿la justificación cuál es? Pues yo voy a trabajar en el extranjero, entonces tengo mis derechos. Yo me quiero divorciar, pero ya no estoy me casé en Guatemala, pero ya no vivo en Guatemala, pero tengo que validar mi divorcio en Guatemala. Hice un contrato con una empresa internacional en Argentina,
y mi contrato tiene elementos internacionales, cómo se regula, qué juez es el competente, dónde debo meter mi demanda para poder exigir el cumplimiento de las obligaciones y el pago de las prestaciones. Ahorita actualmente tengo un caso de unas ventas de propiedad, pero la persona ya no está en Guatemala, se encuentra en China. Entonces, eso es el derecho internacional, tener un elemento extranjero. Entonces, vamos a pasar al siguiente, que es las fuentes formales o secundarias. No sé si alguien me puede leer lo de la presentación. Son normas jurídicas con fuerza obligatoria, se crean por órganos estatales o mediante tratados internacionales, internas, Constitución Política de la República, Ley del Organismo Judicial, Código Civil y Procesal Civil, Código de Comercio, internacionales, Código de Bustamante, Decreto 1032, tratados ratificados por Guatemala y convenios. Ok, gracias. Entonces, bueno, estas son las fuentes principales del derecho internacional privado. Las normas jurídicas obligatorias que se aplican directamente en los tribunales. Se dividen en internas e internacionales, porque aquí ya tenemos la división que está en la presentación. Entonces, las internas incluyen todas aquellas disposiciones legales que Guatemala ha promulgado para regular situaciones con elemento extranjero como la Constitución, la ley del organismo judicial, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Comercio, entre otros. Y dentro de las internacionales destacan los tratados y convenios ratificados, como el Código de Derecho Internacional Privado, más conocido como el Código de Bustamante, que pues es el decreto 1032, la Convención de la Haya sobre las adopciones internacionales, entre otros. Hablando de estos convenios y tratados, yo les subí en Classroom, yo no sé si les aparece ya un material que es relacionado a convenios, que son de la extradición, convenios de adopción, son todos los convenios que que les puede servir a ustedes para tener más conocimiento de tratados y convenios que están vinculados con el derecho internacional privado. No es de obligación leerlos, pero ahí están subidos en el InDrive para que ustedes los puedan tener para un futuro o les puede ayudar si ustedes quieren hacer una tesis de cualquier tema relacionado al derecho internacional. Bueno, entonces continuamos. Según Carlos Arellana, el derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas de derecho público que tiene por objeto determinar las normas jurídicas aplicables en los casos de vigencia simultánea de normas jurídicas de más de un estado. Entonces, estas fuentes sí son aplicables directamente y los jueces tienen el deber de aplicar de oficio, sobre todo cuando se trata de tratados ratificados de forma que son parte ya del bloque constitucional en Guatemala. Entonces, yo quiero preguntar, yo no sé si alguien tiene la Constitución para que me pueda ayudar a leer el artículo 46. Artículo Preeminencia 46, preeminencia. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen reeminencia sobre el derecho interno. Okay. Gracias por leer. Entonces, el artículo 46 reconoce la primacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, incluidos sobre las leyes internas.
En un ejemplo, si Guatemala ha ratificado un tratado sobre la protección internacional de la niñez, ese tratado prevalece sobre el Código Civil porque tiene prevalencia en la ley interna de Guatemala. Entonces, es importante conocer en el derecho internacional privado, conocer los tratados ratificados en Guatemala, porque es importante conocer qué compromisos, aparte de las leyes nacionales, tenemos nosotros también para el mundo, para los compromisos que se han firmado y que internacionalmente y que tenemos que darle cumplimiento, porque al final por eso ya están ratificados en Guatemala. Esto ya es parte de nuestro sistema legal. Entonces, vamos a oír ahorita, esto lo vamos a ver bien ahorita en, sí. Licenciado, buenas tardes. Con una consulta ahí, fíjese, el semestre pasado, en esta clase, Derecho Internacional, pero no público, Derecho Internacional, se habló de esto y la licenciada hablaba de que no estaba arriba de la Constitución. Entonces, mi duda es esta, porque en la ley dice que obviamente prevalece, ¿verdad? Entonces, eso depende del autor. O sea, ahí está claro en la Constitución, pero muchas personas dicen que no es así. Entonces, esa es mi duda. Bueno, pues aquí es una buena discusión para tener, porque miren, pues, aquí hay varias como opiniones jurídicas, porque yo no le voy a decir si la mía es la correcta o la de la licenciada es la correcta, porque al final, por eso cada quien tiene un criterio jurídico de decir si los tratados ratificados de derechos humanos están encima de la Constitución o no. Para mí, los tratados en derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución, ni son más ni son menos. Al final, son parte de que tenemos que garantizar los compromisos internacionales que ratificamos como Guatemala, porque al final es ratificar ese tratado o convenio internacional, estamos dando un poquito de nuestra soberanía, diciendo nosotros aceptamos esto y la misma artículo 46 lo dice. Entonces, pero para mí no es que estén arriba los tratados internacionales, sino que están al mismo nivel de la Constitución de la República de Guatemala. No sé si alguien más piensa diferente, me gustaría también escucharlo. Fíjate, Lee, que yo también opino que están a la par, porque en este caso, siempre y cuando el convenio no venga y contradiga nuestra Constitución, serían del mismo rango, que era un tema que se estaba manejando mucho el año pasado, bueno, el semestre pasado también en alguna clase que tuvimos, acerca de lo que, aquí no recuerdo cuál era específicamente el tema, pero sí fue como que una discusión que sí se tuvo por eso, pero sí se decía que siempre y cuando no contradiga la Constitución, estarían a la par. Sí, yo soy de la idea, y al final miren, en el derecho, un artículo, hay una mesa de 10 que saben de derecho, 10 abogados, van a haber 3 opiniones. Entonces, al final, yo siento que siempre la opinión de que tiene cada uno no es que esté malo o que esté equivocada, sino que la opinión que tenés, defenderla. Yo sí soy de la idea que el derecho, que la Constitución y los tratados ratificados de derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución, porque no podemos darles un nivel más arriba de la Constitución porque la misma Constitución le está dando entonces la entrada para que estén en la aplicación de las leyes guatemaltecas. Entonces, pero sí en el mismo nivel, es decir, cuando un tratado está más beneficioso para aplicarle a una persona, pues es el que se aplica, y eso no significa que esté arriba de la Constitución, sino que estamos usando
la norma que más más le beneficia a la persona para proteger sus derechos fundamentales y los derechos que nuestra Constitución es una Constitución que está muy bien estructurada en derechos humanos, pero también los tratados lo que vienen es a fortalecer las actualizaciones internacionales y todo lo que venimos viendo actualmente en leyes de derechos humanos. No sé si hay alguna duda más. No, licenciado, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Sí, dígame. Yo tengo un punto de vista también, va, porque los tratados y varios convenios que han sido creados, por ejemplo, el convenio de Viena o la Convención de Derechos Humanos de San José, fueron hechos celebrados antes de 1986, que fue la Constitución vigente. Entonces, pienso que ahí en el preámbulo dice que incluyen a los derechos humanos que antes habían, por así decirlo, omitido, que no estaban tan estudiados. Entonces, ahora sí, en esta nueva constitución que hicieron en el 86, ahí sí agregaron todos esos derechos individuales y sociales que antes no habían. Entonces, yo ahí pienso que está anivelado, porque sí, ya los incluyeron. No sé, ¿qué opina? Pues, miren, pues, como les dije cuando me hicieron esta pregunta, yo, como digo, nuestra Constitución es una Constitución que garantiza los derechos humanos. La verdad, es una Constitución que está bien hecha. Yo, la verdad, para mí es una Constitución que sí protege los derechos humanos de las personas. Pero los tratados internacionales, recordemos que también los ayuda a que lo que no está en nuestra Constitución pueden garantizarse de mejor manera. Es decir, los tratados hablamos tratados de la Convención del Niño, estamos hablando de los tratados que ayudan y fortalecen el derecho laboral. Todos estos tratados tienen el mismo rango constitucional al final porque están ratificados en Guatemala y por eso muchos tratados no se han querido ratificar en Guatemala porque no les conviene a un grupo aquí en Guatemala que se ratifiquen diferentes tratados porque al final sí es de una fuerza obligatoria cumplirlos, porque no es decir solo se ratificó y ya, no, sí, al momento de ratificarlos tenemos la obligación de cumplirlo y si no los cumplimos podemos ser demandados como Estado por no garantizar esos derechos. Pues ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dado sentencias en contra del Estado de Guatemala. Una es el caso Cusculpi-Varal, donde garantiza que un grupo de personas no recibió sus tratamientos adecuados de salud y por eso 15 personas se murieron y fueron afectadas un montón en sus derechos. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da una sentencia y esas sentencias son vinculantes para Guatemala por los mismos tratados y que hemos ratificado en Guatemala. Entonces, por eso es la importancia de decir, por eso es decir, no es que sea más que la Constitución, sino están en el mismo rango jerárquico. O sea, no son ni más ni menos que la Constitución, sino que una fortalece a la otra y los otros fortalecen a los otros. Al final es decir que es un complemento de la Constitución. Yo lo miro de ese punto, pero al final, para mí los tratados internacionales ratificados es como un complemento de la Constitución. Sí, Juan. Licenciado, ¿qué pasa cuando un tratado internacional favorece más en alguna resolución de algún conflicto que incluso la misma Constitución Política de la República? ¿Habría que aplicar el tratado internacional? Ahí es donde yo le decía el ejemplo de que nosotros cedemos un poquito de nuestra soberanía y por eso a mí no me gusta el término de que es encima de la Constitución los tratados, porque no lo miro en ese punto, sino lo miro. Yo tengo mi
mi tesis, voy a dar un ejemplo así, para ver si me doy. Yo tengo mi tesis, pero ratifiqué y validé otro documento que tenía otros, que también tenía los mismos derechos que tenía en mi tesis, pero están más garantizados y más explicados. Entonces, pues no significa que mi tesis esté mal, sino que el documento que ratifiqué está más completo y por eso voy a garantizarle ese derecho. Y no significa que mi constitución valga menos. Entonces, eso es lo que yo miro yo cuando hay una norma en derecho internacional que sea favorable para la persona. Y al final el derecho busca eso, busca que la norma favorable sea la que se aplique. Y aquí, si la norma favorable es la del tratado, nosotros en ese articulito del 46 y al momento de ratificar, dimos un poco de nuestra soberanía y entonces no significa que se esté violentando nuestra soberanía, si nosotros mismos dimos esa potestad. No sé si algo más. No sé si Juan, si No, me licenciada. quedó claro eso. Mira, Sí, es importante claro. es importante este tema y yo no sé si creo, voy a intentar de verdad llevar a un experto en derecho constitucional y a alguien de derecho que mira derechos internacionales, que mira los tratados y que haga una discusión donde hayan dos formas diferentes de pensar, porque al final las clases es eso, venir a analizar y no decir lo que me está diciendo el licenciado está escrito en piedra, no, al final uno se está creando su propio pensamiento jurídico y vamos a poder defenderlo en el sentido de decir, esta es el que yo pienso que unos piensan que los tratados internacionales están arriba de la Constitución, para mí eso está mal, para mí. Y los que dicen que la Constitución está arriba de los tratados internacionales, para mí también está mal. Para mí yo siento que ni la Constitución y los tratados están en la misma línea jerárquica. Pero esa es mi forma de pensar y es lo que yo les transmito a ustedes, pero ustedes también tienen el derecho de pensar que es diferente, pensar que la Constitución está arriba o que los tratados están arriba. Juan, ¿no tenés otra duda? No, Lick, solo comentarle que igual comparto su filosofía en el aspecto de que la Constitución y los tratados internacionales jerárquicamente están en el mismo nivel, porque, pues, obviamente nuestra Constitución Política de la República nace también de la regulación de la conducta humana a nivel internacional, ¿verdad? Pues comparto también esa filosofía, Lick, pero todo claro, le agradezco. Pero recordemos que aquí solo estamos hablando de derechos humanos, porque en otra cosa, la Constitución, en otros temas que no sean derechos humanos, la Constitución es nuestra Biblia. Es decir, no hay nada encima de la Constitución si no se trata de derechos humanos. Pero hoy mi pregunta es, ¿qué no se trata de derechos humanos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hasta dónde llega el límite de los derechos humanos para decir que esto no es derechos humanos? Para mí, licenciada, no hay límite de los derechos. No, todo está inmerso, es que llega todo, desde el derecho a comprar, del derecho al comercio, del derecho a trabajo, el derecho a la educación, a salud, a todo, o sea, hasta dónde hay un límite del derecho humano y entonces decir ahí sí ya no entran los tratados internacionales que están ratificados como derechos humanos. Alguien que me diga, ¿sí? Dentro de eso me vino una curiosidad, porque la verdad es de que usted está diciendo derecho a la vida, derecho a comprar, derecho a la educación, y etcétera, 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 pero en algunos países también hay hasta derecho para morirse. ¿Cómo es? No recuerdo si le dicen
eutanasia, no estoy seguro. Eutanasia, sí. Que creo que es el derecho de que... ¿Cómo? Eutanasia, en España, por ejemplo. Ok, yo creo que eso nuestra Constitución no lo regula. Si hubiera, por ejemplo, alguien con una enfermedad, porque tengo entendido de que es cuando alguien tiene una enfermedad grave o de muerte y tiene el derecho de solicitar de que le puedan cortar la vida en algún momento. En Guatemala, si hubiera algún tipo de caso de ese tipo, ¿se podría aplicar el derecho internacional? No. Bueno, primero me gustaría saber, ya estamos ahorita en 10º semestre, lo sabemos, ¿qué dice nuestra Constitución respecto a la protección de la vida? Que se debe de defender a toda cosa. Hoy me Es pregunta obligación del Estado. En el caso de Guatemala, pues el artículo 3 lo protege la humanidad. Entonces, en Guatemala está prohibido la eutanasia. Entonces, ya que el ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad de esto. Pero, ¿qué pasa si no existe una norma internacional vinculante para Guatemala que obligue a Guatemala a que una persona pueda decidir hacer la eutanasia? Entonces, esa es la respuesta, que no tenemos nada ratificado, porque si lo tuviéramos, otro cuento fuera. Pero ahorita aquí en Guatemala no tenemos ratificado algo que diga un tratado específico donde me diga, que se permite la eutanasia. Sí, Felipe, que también hay un tema bien interesante. En algún momento se decía que los derechos humanos venían a favorecer a quien cometía un delito. Pero si somos congruentes, una persona que comete un delito, pues a la larga también tiene derechos. Entonces es una como que contradicción, porque si una persona asesinó a alguien y lo capturan, tiene derecho a un juicio justo. Entonces eso también es un aspecto bastante importante. Como usted decía, pues los derechos humanos están involucrados absolutamente en todo, pero en algunas ocasiones, pues también sería de manera interpretativa. Sí, claro, pero recordemos algo que muy importante que lo dijiste ahorita y se me fue la idea. Que era lo de los presos, que los derechos humanos defienden a los presos. Yo voy a estar a encender mi cámara. Miren, yo ahorita que terminé mi maestría en derechos humanos, yo tenía una idea que pensaba eso, que los derechos humanos defienden al que está en cárcel, el que cometió el delito, el que hizo la infracción, pero no es así. Espérenme. Los derechos humanos no defienden esto, sino defienden el proceso. Es decir, los derechos humanos no dicen que no vaya a la cárcel, porque su objetivo de los derechos humanos no es decir, esta persona no vaya a la cárcel, que no pague el delito que cometió. No está defendiendo al criminal, no está defendiendo esto, sino el proceso como se va a condenar al criminal. Porque si no defendemos el proceso, ahí ya se pierde la democracia que tenemos como país, o la poca que tenemos como país, se pierden en violentar nosotros el proceso. Es decir, yo quiero dar un ejemplo y yo la verdad lo digo como ejemplo, no para discusión. En El Salvador se están diciendo, se meten a la gente, no tienen el derecho, pero ahí se está perdiendo la democracia del país. Yo entiendo que están diciendo, sí, pero se limpió esto, se limpió lo otro, no hay delincuencia, no esto, pero eso también es cuestiones del sistema, pero no podemos violentar nosotros el derecho a defensa. Eso no es decir que el derecho humano diga, no lo juzguen, denle poquita pena. Eso no busca los derechos humanos. Su naturaleza del derecho humano es que el proceso que se va a hacer se haga con el debido proceso, respetando las leyes del país y la defensa que tenemos todos los ciudadanos para defender nuestros derechos. Si no se hace eso, entonces yo no entiendo cuál es el fin del derecho, porque al final nosotros estudiamos derecho, es
decir que creemos en las leyes, porque si no creyéramos en las leyes, yo creo que no estuviéramos aquí. Entonces, el derecho humano, eso es lo que busca, defender el proceso, defender el ordenamiento, pero que se cumpla con cabalidad todo el proceso. No es que defienda a la persona que está que cometió el delito o que mató a la persona, eso no lo defiende. Al final, el término, muchas personas que no les aparecen los derechos humanos han utilizado como ese recurso de decir, es que los derechos humanos defienden a los presos, defienden a esto. Ahorita un ejemplo claro que es lo que está pasando actualmente en Guatemala. Un derecho sindical y el derecho a la educación. ¿Y qué defiende aquí? Aquí hay dos conflictos, dos derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? El bien superior de las niñas. Entonces, la educación. Entonces, no es que deje abajo el otro derecho, sino es las formas como se solicitan o se exigen ese derecho, es lo que protege los derechos humanos. No sé si me di a entender. Sí, fíjate que justamente en ese ejemplo estaba pensando en lo que Bukele está haciendo, porque él decía, ok, los maleros afuera vienen y necesitan a alguien, yo les quito un tiempo de comida a los presos acá adentro. Entonces, muchas organizaciones internacionales y muchos países ven de forma negativa lo que Bukele está haciendo, pero realmente la población lo está viendo como algo favorable. Entonces, como le digo, es algo contradictorio. Y acá en Guatemala, pues también lo mismo, porque los maestros están defendiendo su postura, pero están dañando a la economía, están dañando al resto de población, la libre locomoción, etcétera, etcétera. Entonces, es Aquí, bastante. aquí la libre, el derecho que se está violentando y que es el que yo no estoy de acuerdo es el derecho a la educación, el bien superior de la niñez. No puedes exigir un derecho violentando otro derecho. O sea, yo no les estoy diciendo, yo no estoy en contra de los maestros, yo agradezco a los maestros porque todos tuvimos maestros y buenos maestros, la verdad, yo no me puedo decir que nunca no tuve buenos maestros, pero yo no estoy de acuerdo de que al momento de exigir ese derecho estén violentando otro derecho y un derecho que es muy importante, desgastando más la educación y la mala educación que hay en Guatemala. No estoy diciendo que no peleen su aumento, pero que no es la forma de pelear su aumento. Yo no les estoy diciendo que manifiesten, o sea, vayan a sus jornadas y manifiesten en sus lados en las horas que no tienen que dar clases. Es parte de su derecho de exigir ese aumento, pero la forma como lo están haciendo es una forma que ahí ya hay dos derechos humanos que están en discusión, pero se sabe que la Convención del Niño establece bien claro que cuando hay dos conflictos de derechos, siempre se va a aplicar lo que beneficia a las niñas, niños y adolescentes, es el bien superior de las niñas. ¿Alguna duda más? Si no, seguimos, porque ya me atrasé y tenemos que leer varias leyes. Pero antes de terminar este tema, como los desviamos en este punto, a mí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un tratado y un convenio internacional? Que me responda. Uno tiene consecuencias jurídicas, licenciado. Ok, vamos a ver, ¿alguien más? Uno es vinculante, o sea, obligatoriamente, y el otro no es, si el país desea adherirse. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ya que los vinimos a esto de los... Daniel,
te escucho. No sé si estás hablando. Bueno, pues entonces, no está hablando Daniel, ¿va? No está hablando, Lick. Ah, va, perfecto. Entonces, bueno, pues les voy a explicar. Técnicamente puede haber diferencias en tratado, convenio, pacto, protocolo. Algunas veces se refiere al grado de formalidad, al número de partes y el objetivo. Sin embargo, jurídicamente todos tienen el mismo valor si se ratifica por el Estado. La Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados de 1969, cualquier acuerdo entre Estados que genere obligación jurídica internacional es válido sin importar cómo se llame. Jurídicamente es lo mismo. Mientras se ratifique en Guatemala, no importa si se llama tratado, convenio, eso. Jurídicamente tiene el mismo peso que un tratado, el convenio. Entonces, en pocas palabras, un tratado y un convenio ratificado por Guatemala tienen el mismo efecto de obligación en el derecho del derecho internacional. El tratado, el convenio, la convención, el pacto, los acuerdos internacionales son palabras distintas para definir la misma figura jurídica. No sé si quedó claro. Son sinónimos. Sí, en pocas palabras, sí. Cuestiones técnicas son los que cambian de uno y otro, pero su efecto jurídico es el mismo. La figura jurídica de uno y de otro es el mismo por la Convención de Viena, que lo establece en su artículo 3, si no estoy mal. Bueno, entonces vamos a seguir con las fuentes formales. Entonces, las fuentes formales, pues aquí vamos a abordarlas, entonces, que son aquellas que no tienen fuerza legal obligatoria, pero que sí sirven de guía para interpretar, aplicar o intervenir el derecho internacional privado, cuando hay lagunas de ley, vacíos o dudas en las normas. Por ejemplo, cuando hay una ley o tratado específico, el juez puede acudir a la jurisprudencia nacional o internacional, la doctrina de autores, la costumbre internacional y los principios generales del derecho, como la equidad, la buena fe, el respaldo de la voluntad. Entonces, esas son las fuentes indirectas. Entonces, aquí hay un cuadrito donde podemos ver que las fuentes reales, las formales y las indirectas. Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno? Pues la primera justifica la existencia del derecho internacional privado. Las formales crean normas jurídicas aplicables y las indirectas orientan a interpretar el derecho. Entonces, aquí les dejo el ejemplo de este cuadrito. Entonces, vamos a pasar a esta pregunta. No sé si alguien me puede hacer el favor de leerla. ¿Por qué creen que el derecho internacional privado necesita tantas fuentes distintas? ¿Qué pasaría si solo usáramos leyes internas para resolver conflictos entre personas de diferentes países? No sé si alguien sabe la respuesta. Sí, yo considero que porque cada país tiene su propia legislación y obviamente como que tiene su forma de que las personas se vayan comportando dentro de sus mismos países, puede que se tienen que utilizar diversas, pero siempre se tiene que buscar como que un equilibrio para que no se vea afectada una de las partes. Sí, perfecto. Licenciado, Ajá. también concuerdo con lo que decía el compañero. Cada país tiene su propia legislación y por lo tanto no simplemente pueden dar su opinión con respecto a cada una de las leyes. Y por otro lado,
este, la, no todos los países están adheridos o han firmado un convenio o un tratado con los derechos humanos. Y ejemplo de ello es Estados Unidos, ¿verdad? Él no, quizás ha participado en algunas reuniones, pero no ha firmado ningún tratado, ningún convenio, y es por eso que se ven en cierta manera privados de sus derechos algunas personas, pero cada país realmente tiene su propia legislación. Sí, perfecto. Entonces, miren, pues, el derecho internacional, por eso el derecho internacional privado necesita múltiples fuentes, porque la realidad internacional es compleja, dinámica y diversa. Las relaciones jurídicas con elementos extranjeros no pueden resolver con una única ley o con un único enfoque, ya que implica más de un estado, más de un sistema jurídico y más de una cultura legal. Si se usara solo un sistema, pues violentaría la inseguridad jurídica, la injusticia, el desconocimiento de tratados internacionales. Es por eso que el derecho internacional privado necesita fuentes reales para entender cuál es el contexto social, cuál es la ley aplicable y cuáles son la jurisprudencia, doctrina y la costumbre internacional. Es por eso la importancia, lo que me están diciendo. Es como el derecho internacional es un puente entre una legislación y la otra, es importante tener estas fuentes porque al final los casos van a tener una diferente naturaleza, que esta naturaleza entra en las fuentes reales, que cuál es la justificación del caso, por qué es que se está dando. Entonces, aquí ya decimos, se está dando el divorcio, bueno, entonces ya sabemos qué ley vamos a aplicar, que entramos en las fuentes formales, porque ahí está la ley, pero también está por la jurisprudencia internacional, cómo se ha aplicado estas en otros casos, entonces ya lo vamos resolviendo. Es por eso la importancia de las tres fuentes del derecho internacional privado. Y aquí vamos a ir entonces aterrizando con las fuentes del derecho internacional en Guatemala. Ay, no sé qué pasó. Espérenme. Ahí está. Entonces, no sé si alguien me puede leer, por favor, las fuentes del derecho internacional de Guatemala. Con Buenas gusto, noches, licenciado. licenciado. ¿Me escucha? ¿Lee tú? Sí. Perdón. Léalo, compañera, no tenga pena. Gracias. Fuentes, fuentes del derecho internacional privado en Guatemala. Número 1, Constitución Política de la República de Guatemala. 2, Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil. Código de Comercio. Ley del Organismo Judicial. Código de Derecho Internacional Privado. Código de Bustamante, Decreto 1032. Tratados y convenios ratificados, convenciones de la Haya, interamericanas, etc. Jurisprudencia nacional e internacional, doctrina reconocida y principios generales del derecho. Bueno, aquí ya vamos a entrar en un punto que es importantísimo y clave, que cuáles de todas estas fuentes se aplican realmente en Guatemala. Entonces, pues, alguien que me pueda hacer el favor de leer el artículo en la Constitución, el artículo 149, 150 y 151, por favor. Estas leyes, por favor, ténganlas digital para las clases, porque las vamos a estar utilizando a partir de ahorita, las vamos a estar utilizando todos los días. Entonces, por favor, tengamos estas leyes a la mano digitalmente, no importa si no las tengamos físicas. ¿Puedo leer, licenciado?
Artículo 149, creo que dijo 150 y 51. 149, ajá, así es. Artículo 149 de las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respecto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Artículo 150. Espérame, antes de leer el 150, pues entonces aquí miramos que este artículo 149 establece que Guatemala normará sus relaciones internacionales conforme a los principios y reglas internacionales con énfasis en la paz, los derechos humanos y el respeto entre los estados. Les voy a dar un ejemplo aquí del derecho internacional privado en este artículo. Guatemala reconoce la validez de documentos públicos extranjeros debidamente legalizados o apostillados conforme a las prácticas internacionales como parte de su deber ser cooperación jurídica internacional. Entonces, la validación de documentos aquí es el fundamento de este es el artículo. ¿Podemos leer el artículo 150? Ok, artículo 150. De la Comunidad Centroamericana. Guatemala, como parte de la Comunidad Centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la Federación de Centroamérica. Deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la unión política o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre base de equidad. El siguiente, por favor. Ok. Artículo 151. Relaciones con estados afines. El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. Ok, entonces en este último podemos tener como un ejemplo que como Guatemala puede celebrar acuerdos migratorios bilaterales con países como Honduras o Nicaragua para facilitar la reunificación familiar o la residencia temporal Entonces, ahorita vamos a ir al Código Procesal Civil y Mercantil. Yo no sé si lo tienen a la mano. Sí, licenciado. Va. ¿Alguien me puede hacer el favor de leer el artículo 344? Artículo 344. Las Ujú. sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Aquí estamos. Entonces, aquí establece la eficacia de la sentencia del extranjero en Guatemala según el principio de reciprocidad. Entonces, aquí estamos ya enmarcándolo en las leyes que tienen relación con el derecho internacional privado. Esto lo vamos a ver ya más despacio, pero ahorita es como una pincelada de lo que vamos a ver de las leyes que están relacionadas con el derecho internacional privado. Entonces, por falta de tiempo, ¿alguien me puede hacer el favor de leer el 45 del 46 del Código Procesal Civil?
Artículo 45. Mm. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su presentación. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Artículo 46. Cuando sean varios los demandantes o demandados que representen un mismo derecho, están obligados a unificar su personería. Si no lo hicieren, pasado el término que el juez señalare a solicitud de parte, se designará de oficio al representante común. Los términos serán comunes y correrán para los representados desde que se notifique a la persona nombrada para representarlos. El representante común no podrá hacer uso de las facultades que requieren cláusula especial, a no ser que se las hubieran conferido expresamente los interesados en el instrumento correspondiente. Gracias. ¿Alguien tiene la ley del organismo judicial a la mano? Disculpen que me pueda leer el artículo 24. O el capítulo 2, solo que me lea el título del capítulo 2. No nos va a dar tiempo para leer los artículos. Capítulo 2 de la Ley del Organismo Judicial, norma de derecho internacional privado. Esta es del artículo 24 al 35. Por favor, leerlos para la próxima clase. Es importante tener bien leídos estos artículos porque de eso se va a basar nuestra clase que viene y vamos a analizar ya en cada clase, vamos a analizar cada ley. Entonces, en el otra clase vamos a ver cuál es la diferencia del derecho internacional público y privado. Asimismo, vamos a relacionar el derecho internacional privado con todas con las otras ramas del derecho, el derecho civil, el derecho penal, todas las ramas del derecho, para que podamos entender cuál es el límite del derecho internacional privado y cómo se relaciona, y al final que se relaciona en todos los casos. Hace unos 2 días, a mi oficina llegó una clienta diciéndome que el caso que les dije de México, pero era de Los Ángeles, que necesitaba recuperar un dinero que prestó, es una cantidad fuerte. Entonces, pero la persona que se lo prestó no está viviendo en Guatemala, está viviendo en Los Ángeles. Entonces, me preguntaba si había algo que hacer. Claro que se puede hacer algo, o sea, se puede hacer un proceso en Guatemala y notificarlo a la familia y así ya poder hacer con otra legislación en Estados Unidos, a homologar la sentencia o la resolución que se hizo aquí en Guatemala para poder cobrar dinero en el extranjero. Asimismo, también es lo de las pensiones alimenticias para menores. Entonces, todos estos ejemplos vamos a ver en clases. Entonces, no sé si hay alguna duda del contenido que vimos hoy. No, licenciada. Licenciado, buenas tardes. Solo Sí. con una duda. Usted mencionó del Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 45, 46 y mencionó otros que no me dio tiempo de anotarlos, si me lo pudiera indicar. Muchas gracias. Ya. El Código Procesal Civil y Mercantil, los que mencioné son el código, el artículo 344 al 346, pero de la ley del organismo judicial, aquí la tengo, mencioné del artículo 24 al 35, que es el capítulo de la norma de derecho internacional privado, que si lo miramos, aquí está. Este es el capítulo que tenemos que leer, porque vamos a hacer un ejercicio en clase. Entonces, lo que vamos a hacer el lunes es pues presentarlos, porque yo quiero conocerlos, y vamos a también hacer un ejercicio para diferenciar después de la explicación el derecho internacional privado al público, para tener ya bien marcada cuál es la diferencia, y vamos a empezar ya a hacer análisis de los artículos de la ley que están relacionados con la materia del derecho internacional privado. Entonces, no sé si hay alguna duda más, me dicen. Yo les voy a subir ahorita
el contenido que hemos visto en las dos presentaciones y les voy a subir el documento que les dije, que es un resumen de las presentaciones y también de este libro. Quien quiera comprar este libro lo puede comprar. Es una buena herramienta para estudio, pero si no, lo que está aquí por capítulo va a estar resumido en el documento que yo les voy a compartir ahorita terminando la clase y se los comparto. Muchas gracias, licenciado. El lunes también licenciado. el lunes también vamos a ver vamos a ver el calendario de clases y todo para que tengamos qué es lo que vamos a recibir todo el semestre. Muy bien, licenciado, gracias. Un gusto, vale, un gusto. Feliz noche. Nos vemos el lunes. Gracias, Buenas noches, licenciado. licenciado. Feliz noche. Bendiciones. Licenciado, feliz noche. Gracias, noche, feliz Buenas noche. noches, licenciado. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche.